Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, les quiero compartir que estamos teniendo un error en la plataforma y parece que todos están apareciendo con el apellido Vargas. Los que quieran pueden renombrarse solos, así están con su apellido correcto. Es un error de la plataforma, pero tienen la posibilidad de nombrarse ustedes con su apellido correctamente. Dicho esto y aclarado este pequeño inconveniente, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de la Academia de Riego de Quilimo, este espacio creado por la startup argentina Quilimo para capacitar a productores de toda Latinoamérica en mejores prácticas de riego. Les doy la bienvenida a todos los que están siguiéndonos del otro lado de la pantalla. Hay gente de México, de Chile, de Argentina, por supuesto, estuve leyendo que hay gente de Santa Fe. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Mi nombre es Lucía Machay y voy a estar acompañándolos a todos en este recorrido que vamos a empezar junto con Humus Lab. Vamos a hablar sobre conocer e interpretar la variabilidad de tus suelos para una gestión eficiente del riego y la nutrición. En cada uno de nuestros encuentros nos acompañan organizaciones que nos permiten llegar a más productores, a más estudiantes, a más personas que se quieren capacitar sobre riego, y les quiero agradecer a todos ellos que nos hayan acompañado en la difusión de este evento. Acción Climática, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, el Portal Frutihortícola y la Universidad Científica de Perú. Especialmente hoy le quiero agradecer a Humus Lab, que nos va a acompañar junto con la doctora Florencia Barbero. Ella va a estar disertando hoy, así que los invito a escucharla y a prestar mucha atención en todos los conceptos que tiene para compartirnos. Si quieren y si desean hacer preguntas para que Florencia responda, pueden usar la caja de preguntas y respuestas o question and answers y dejar ahí sus preguntas para que las retomemos hacia el final. Luego de esta breve introducción y esta bienvenida a todos ustedes, los invito a conocer un poco más sobre nuestro anfitrión, que es Quilimo, a partir de uno de sus colaboradores, el ingeniero agrónomo David Encina, líder de soporte a campo. Hola David, bienvenido a la Academia de Riego. Contanos sobre tu rol en Quilimo y sobre cómo está ayudando Quilimo a productores de toda Latinoamérica. Hola Lucía, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, yo soy el líder de soporte a campo de Chile y básicamente me encargo de coordinar los diferentes equipos de muestreo para ir a visitar los campos de nuestros clientes, tomar datos críticos y sobre todo hacer una caracterización técnica del suelo de nuestros clientes. La siguiente, por favor. Bueno, desde Quilimo siempre buscamos simplificar el manejo de riego en la agricultura. Estamos presentes en 7 países entre Latinoamérica y Europa, más de 150.000 hectáreas monitoreadas en la actualidad, más de 72 billones de litros agarrados hasta la fecha, más de 200 clientes activos, más de 44 tipos de cultivos diferentes monitoreados. La siguiente, por favor. Usamos tecnología para generar resultados productivos. Ahí la siguiente, por favor. Desde Quilimo y desde nuestra plataforma podemos generar o sea, se permite y se da la facilidad de hacer un monitoreo en tiempo real en cualquier momento, ya sea desde la aplicación móvil o desde la computadora directamente, para visualizar el estado hídrico de los cultivos. Con esto, realizar una gestión oportuna y tomando decisiones en base a datos concretos y reales para así aumentar la productividad y generar un mayor uso, una mayor eficiencia en el uso de los recursos hídricos y energéticos, y también en la optimización de los jornales. Paralelo a esto, Quilimo está certificado en Global Gap, por lo que todos sus reportes pueden servir y aportar en los procesos de certificación, ya sea para Global Gap o huella hídrica, y también alcanzar las metas de sustentabilidad de cada productor. La siguiente, por favor. Bueno, monitoreo del riego desde Quilimo. La siguiente, por favor. ¿Qué hacemos nosotros y cómo funciona nuestra plataforma? Básicamente tomamos datos del campo, tomamos imágenes satelitales y datos meteorológicos para generar una recomendación inteligente de cuándo y cuánto regar. ¿Qué datos utilizamos o de dónde tomamos, cuáles son en precisión estos datos? Lo vemos a continuación.
tomamos datos meteorológicos para calcular la evapotranspiración de referencia. Para esto tomamos datos de estaciones meteorológicas que estén dentro del radio monitoreado, dentro del radio donde está el sector de riego o lote en cuestión. Tomamos las estaciones que están circundantes o aledañas a de estas estaciones tomamos temperatura, radiación, humedad relativa, velocidad del viento para calcular la evapotranspiración de referencia. Todo esto en base a la ecuación de Penman-Monti. Ahora, una ventaja de esto es que si el agricultor no tiene su propia estación meteorológica, nosotros tenemos un radio de acción donde podemos ir tomando todas las estaciones que estén en línea y también aportar al cálculo de esta misma ET0. Esto también nos da una solidez estadística, ya que si alguna de estas estaciones se cae, tenemos todo el resto que va a estar entregando datos y respaldando también el cálculo de este mismo dato. Otro de los ejes de información que tomamos los vemos a continuación, que son las imágenes satelitales. Precisamente, ahí la siguiente, por favor. Tomamos imágenes satelitales de MODIS, Sentinel, Planet, que son los satélites proveedores de los cuales tomamos imágenes. Y estas imágenes buscamos el índice verde o el índice de NDVI. Con esto calculamos el área foliar del sector o lote monitoreado para llegar al coeficiente de cultivo o K sub C. Con esta imagen y como redondeando, tomamos el área que hay verde o el área de hojas y nos da este coeficiente de cultivo, junto también con la ET0. Ahí sí puedes pasar a la siguiente. A la siguiente. Junto con la ET0 y el coeficiente de cultivo, nosotros llegamos a la evapotranspiración del cultivo. Aquí a modo de resumen tenemos cómo se formula esto en base a los datos meteorológicos recogidos de cada estación meteorológica, ya sea la propia o las circundantes en el sector monitoreado, y las imágenes satelitales que vayan entrando de la superficie a monitorear. La siguiente, por favor. El siguiente eje de información son los suelos. También ocupamos imágenes satelitales para ambientar los campos donde vamos a ir a muestrear. Con esto tenemos la oportunidad de dirigir nuestros puntos de muestreos por ambiente. Estas imágenes NDVI nosotros las tomamos en una serie de tiempo, en un rango de tiempo, en un momento determinado del año, y generamos ambiente homogéneo para poder dirigir nuestros puntos de muestreo y así también tener una información previa de qué podemos llegar a encontrar en el campo o qué tan heterogéneo podría llegar a ser. La siguiente, por favor. Bueno, aquí una breve encuesta, si quieren conocer sobre quilismo, y para aquellos que estén interesados, van a estar contactando directamente nuestros ejecutivos. Ya puede ser en este caso Stephen o Milagros, que son nuestros ejecutivos de ventas. Buenísimo, David, muchas gracias. Invitamos a las personas que están presentes a que, si quieren, respondan la encuesta, que mientras tanto vayan dejando sus preguntas en Question and Answers, que las retomaremos. Seguramente debe haber surgido algunas preguntas para David, también seguro tendrán algunas preguntas para Florencia, las vamos a ir retomando a lo largo de la charla. Ahora sí, quiero presentarles, como les decía, la empresa que tenemos hoy invitada en este nuevo encuentro de la Academia de Riego organizado por Quilimo. Estamos hablando de Humuslab, que tiene 9 años de trayectoria y 25 años de trabajo junto a Yara. Con el trabajo que han desarrollado, con el trabajo que desarrolla Humuslab, las empresas logran crecimiento y un mayor equilibrio en su sistema productivo. Y otro punto absolutamente a destacar, y en esto compartimos el interés por el conocimiento, es que con sus cursos y capacitaciones logran el desarrollo y el bienestar de los recursos humanos, que son la fuente principal de crecimiento. Le dimos así la bienvenida a Humuslab y ahora le vamos a dar la bienvenida a Florencia Barbero, que es la disertante que tenemos hoy en la Academia de Riego. Tenemos el privilegio de contar con ella por segunda vez en la Academia de Riego. Florencia es ingeniera agrónoma y doctora en ciencias agropecuarias. Es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, donde hizo su formación académica y es directora del laboratorio Humuslab. Es también directora de la Diplomatura en Suelos y Fertilidad y lleva 40 años de trabajo en suelos.
Florencia, te doy la bienvenida. Te dejo que en un ratito te presentes, pero antes, como sé que seguramente muchos de ustedes van a tener el deseo de contactarse con Florencia y también con Quilimo, les dejo una segunda encuesta donde pueden marcar si es que desean contactarse con una de las empresas, con las dos empresas, o bien simplemente pueden cerrar la encuesta y con eso ya damos por finalizado este testeo. Ahora sí, voy a presentar a Florencia y a su disertación. Dejo de compartir pantalla, Florencia, así te podemos escuchar y te cedo el mando totalmente. Bien, buenas tardes a todos. Acá estamos con Quilimo nuevamente, es un gusto. Y vamos a tratar de poder definir un poco lo que son los distintos ambientes y cómo trabaja Humus. En algún momento dijiste Universidad Nacional, pero después quedó claro, soy de la Universidad Católica, soy egresada, y desde que me egresé hace 41 años estoy dando clase allí, y bueno, doy clases de grado y de posgrado, y realmente con una formación jesuítica de la cual doy gracias todos los días de mi vida. Vamos a ver la variabilidad de suelos y cómo nos puede impactar para lograr una mejor gestión de la nutrición, que ya lo estamos haciendo, y del riego. Yo me puse a pensar ayer cómo empezar esta charla y realmente se me ocurrió poner cómo eran las imágenes. O sea, ¿se ve y se escucha bien? Lucia. Sí, Florencia, se ve y se escucha perfecto. Te están comentando también en el chat que se ve muy bien y se escucha también muy bien. Bien. Bueno, y me puse a pensar cómo hacíamos antes este trabajo. Y realmente es como de una amplitud de espíritu el poder adaptarse a los cambios, ¿no? Primero muestreamos en grillas, en cuadrícula hay mucha gente que lo sigue haciendo, es un gasto innecesario por la cantidad de muestras, lo justificaría en un trabajo de investigación a donde estudiara fósforo, por ejemplo, que varía en centímetros, pero no en un manejo a campo. En zigzag o en diagonal, esto ya fue dejado de lado y ahora actualmente ambientamos por, o sea, una redundancia por ambientes. O sea, lo que también es para recalcar, acá están los muestros los puntos de muestreo de la zona del ambiente A, del ambiente C, que es el verde más claro, y del ambiente B, que es un verde intermedio. Esos son los puntos de muestreo. Esto es un gran adelanto. Hoy escuchaba a un productor que nos mandó un WhatsApp hablado a donde dice que tenemos que pensar muy bien las cosas para este trigo, porque el fertilizante que el año pasado costaba $400, hoy vale $1000. Entonces está bueno que optimicemos el recurso poniendo lo que tenemos que poner en el lugar adecuado. Por eso esto hoy nos va a ser una gran herramienta para poder cuidar el bolsillo y optimizar el recurso. ¿Cómo hacemos los muestreos? Nosotros hacemos los muestreos con barreno manual. No usamos barreno hidráulico porque pese a la dureza de estos suelos, esto es Chaco la semana pasada, porque el barreno hidráulico puede mezclar, nosotros por ejemplo para densidad aparente sacamos de profundidad de 0,20 y en el mismo lugar de 20 a 40, si lo hiciéramos con el hidráulico podríamos mezclar parte de una de las profundidades y perdemos exactitud. Ahora, ¿para qué ambientamos? Para optimizar el recurso suelo, por lo que les contaba antes, y les digo, si yo tengo un ambiente que tiene una limitante, o sea que me aparece el índice verde como claro, y la limitante, y la doy como limitante nitrógeno, me estoy equivocando, porque la limitante puede ser física, puede ser potasio, puede ser
poros tapados, compactación, un montón de cosas y no nitrógeno. Entonces, está bueno tener la idea de que si yo ambiento y no tengo el análisis de suelo, estoy verseando. O sea, eso no es serio. Esto es lo que pasa con muchos programas que están dando vuelta en los celulares. O sea, yo pongo en lo más verde, más nitrógeno, porque me parece que ahí me va a rendir más, o trato de poner más nitrógeno donde me da verde claro, de acuerdo al criterio del que asesora. Pero esto va a que sin análisis de suelo la ambientación no sirve. Tengo que conocer las limitantes del suelo, saber cuáles son. Puedo hacer un balance ajustado de nutrientes si tengo los análisis de cada ambiente. Puedo hacer un manejo eficiente del riego enterrado si tengo sectorizadas las válvulas que me permitan la salida de distinta cantidad de agua en una zona y en otra. Eso yo lo vi en Mendoza hace poco. Y en definitiva voy a mejorar la rentabilidad del suelo. La rentabilidad de mi lote. Nosotros, ¿cómo ambientamos? Ambientamos, bueno, tenemos un proveedor de imágenes satelitales que es de afuera, que nos da plantillas de 100 kilómetros cuadrados y tiene una resolución de 1 píxel por cada 10 metros cuadrados. ¿Esto a qué nos ayuda? A no ver el lote único y separado del resto del ambiente. ¿Por qué? Porque puedo tener una escorrentía que me venga del campo de al lado. Y entonces ahí me explico cómo es la variabilidad de mi suelo. Nosotros tratamos de entender las imágenes y explicarnos las variabilidades. Y esto se tiene cuando uno tiene una visión más amplia de la imagen que está viendo y no solamente circunscripta al campo en el que está. O al lote. Esas varias imágenes se procesan y se procede al marcado de puntos de muestreo. En Humus en este momento hay 4 personas dedicadas a la vista de imágenes. Y nosotros le damos mucha importancia a esto. ¿Por qué? Porque 8 ojos ven más que 2. Y Bautista Bordín, que es mi hijo y trabaja conmigo, es el que tiene un poco más de experiencia y los supervisa a los otros chicos y se da cuenta porque aparte es el que va al campo a muestrear. Entonces, es como un pack de cosas que hacen que nos acerquemos a la realidad tal cual es. Es fundamental, como dije, para corroborar el análisis de suelo. Se genera el mapa de prescripciones con QGIS. En algún momento usamos otra marca nacional, pero bueno, ahora estamos usando QGIS por los ajustes que son reales. Y tenemos que ver muchas imágenes a lo largo del tiempo. Y además, distintos cultivos y en distintas épocas. Por ejemplo, si yo tengo un lote, cultivo de verano y cultivo de invierno, que tiene un bajo y estoy en invierno, el trigo va a estar espectacular y un bajo con nada. Y si estoy en verano, en ese bajo, el maíz y la soja pueden estar inundados y se van a ver crueles. Pero es el mismo lote con distintos cultivos y en distintos momentos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Responden en el chat, Florencia, que sí. Pero te quería hacer una pregunta de Alberto, si me permitís. Sí. Dice, ¿qué información GIS usan para generar los ambientes? Trabajamos con el QGIS, eso es muy específico, hay que preguntárselo a Bautista, que nos mande o sea, primero trabajamos con la imagen grande y después vamos al QGIS y hacen los polígonos. Los ambientes van en base al índice verde que lo ven en Sentinel 1 y 2. Bien. En Sentinel 1 y 2. O sea, lo hacen con índice. Sí, perdón, Florencia. Lo hacen con imágenes de índice verde que ven en el Sentinel 1 y Sentinel 2, a través de tantos años, en verano, en invierno, distintos cultivos. Índice verde.
Ahí empiezan a marcar y después se van al QGIS. ¿Estamos? ¿Se entendió? Se entendió. Adelante. Bien. Entonces, las limitantes más frecuentes en nuestro suelo son compactación superficial y subsuperficial. Esto es tremendo. Nosotros la medimos aparte, no es que uno la suponga, la medimos. La presencia de carbonato de calcio, porque el calcio al no mover el suelo, el carbonato de calcio se empieza a agrupar con una dinámica y forman concreciones, que esas concreciones tapan los poros. Y el desbalance de cationes. Hay muchos suelos que han perdido mucho calcio y entonces falta un montón de calcio y está desbalanceado con los otros cationes. Y nos preguntamos, ¿es posible que en un mismo lote el suelo presente distintas limitantes? Hace muy poco, y me vino al pelo que fue en enero. Bueno, pero no vamos a saltear. Conocer las diferencias entre los ambientes significa conocer las diferencias físicas y las químicas. Y con esto vamos a poder tener una buena recomendación de fertilización para cada ambiente, vamos a poder variar la densidad de semillas, vamos a poder implementar prácticas de manejo, por ejemplo, mover, y podemos ver la aplicación de enmiendas. Pero si no tenemos los análisis del suelo, esto no lo vemos. Vemos verde oscuro y verde claro y verde intermedio. Las propiedades físicas del suelo comprenden textura y estructura. La textura es la granulometría, la porción de arena, limo y arcilla, y la estructura es la forma en cómo se agrupan esas partículas. Acá tenemos el diagrama, el triángulo textural, que todos lo deben conocer. Y acá tenemos un agregado de suelo. Uno piensa en esto y piensa en un terrón. Y esto no es así, esto es un tamaño menor a 0,94, 0,87 milímetros de diámetro. Esto, si es menor, es microagregado, y si es mayor, es macroagregado. Algunos hablaban de 250 milímetros de micrómetros de diámetro, o sea, eso es variable, pero lo último es lo de Blanco-Canqui, que habla de 87. Más y menos de 87 alrededor. ¿Qué pasa? Los menores son microagregados, que son por partículas de arcilla que forman un compuesto órgano mineral con el humus del suelo. Mientras que los macroagregados están compuestos por muchos microagregados, que son arcillas, que se unen mediante calcio y magnesio. ¿Qué es esto? Empieza la interacción mineral entre las partículas de arcilla y calcio y magnesio. Ese pequeño agregado de esas dos partículas que se forman, empieza la fauna, las lombrices, la raíz en activo crecimiento, los hongos y bacterias, empiezan a actuar y entonces se forma un agregado estable. ¿Por qué un agregado estable? Porque ese agregado que se forma, si no viniera una pegatina, algo que lo sellara, ese agregado, si está en la superficie con la gota de lluvia, explota y esas partículas finas tapan los poros y entonces se favorece la escorrentía. No hay infiltración. Mientras que si el agua infiltra y los agregados están más profundos, ¿qué va a pasar? En esos agregados el agua va a desplazar el aire y el agregado estalla. Entonces, de las dos maneras, superficial o subsuperficial, el agregado estalla. ¿Qué tenemos que tener? Buena cantidad de actividad de microorganismos, o sea, de exudados, y de raíces en crecimiento que también exudan. Como los microorganismos no trabajan todo el tiempo por temperatura y humedad, necesitamos raíces que exuden. De ahí es la recomendación de cultivos de cobertura. Para que haya estabilidad de agregados todo el tiempo y esos agregados no exploten. En la parte de fertilidad física, que poca gente la ve, yo tengo que tener en cuenta la textura, la densidad aparente, la densidad real para ver porosidad, el espacio aéreo, el volumen líquido y la estabilidad de agregados. Esto poca gente lo aprecia.
pero realmente nos da situaciones como las que ya voy a mostrar. Bueno, las diferencias entre un suelo arenoso y arcilloso, vamos a hacer hincapié en lo más importante, que sería la retención hídrica. En el arenoso es muy baja y en el arcilloso es muy alta. Y en el tema de la fertilidad, en el arenoso generalmente son suelos muy poco fértiles y los arcillosos, en función de la materia orgánica que tengan y de buen trabajo de mineralización, o sea que no estén compactados, tiene fertilidades altas. En realidad la buena física del suelo va a depender de esto, de la materia orgánica directamente no. ¿Por qué? Porque en la física del suelo, bueno, me va a ayudar para la retención de agua y demás, pero para lo que es agregados, a mí me sirve como fuente de alimento y sustrato, o sea, fuente de energía y sustrato para que los microorganismos trabajen. Si los microorganismos trabajan, yo voy a tener buena estructura. Otra cosa que es importante es la rotación de gramíneas y leguminosas por las distintas composiciones en su raíz de polifenoles que formarían humus, cadenas de carbono largas que irían a formar microagregados, mientras que la soja tiene muchos polisacáridos, cadenas de carbono cortas. Entonces hay mucha actividad microbiana que favorece el sellado de los microagregados. Perdón, de los macroagregados. Cultivos durante todo el año, esto es por el exudado de raíces, y algo que hay que atender es el contenido de calcio y magnesio, que poca gente lo ve. Acá tenemos un campo que está ubicado en Monte del Rosario, al oeste de Santa Rosa de Río Primero. Fíjense que hay distintos ambientes. El rojo es el ambiente peor, el anaranjado, bueno, y así graduado. Entonces, nos llamaron para que sacáramos muestras, porque en la parte mala, o sea, en el ambiente malo, que le llamamos B porque sacamos 2 muestras nomás, el maíz tenía 20 centímetros, 20 centímetros de altura. Y en la zona buena tenía 2 metros. La diferencia entre esto, entre la zona mala y la zona buena, era de 30 metros. Fíjense, la zona donde se muestreó es esta. Sabemos todos que tenemos que tener, como los ingleses en las praderas, que es medio un imposible, un 50% de poros y un 50% de sólido para que nuestro suelo esté espectacular físicamente, cosa que es muy difícil de lograr. El 25 de líquido, el 25 de gaseoso en la parte de poros. En los suelos compactados de esa foto satelital que les acabo de mostrar, yo digo que son suelos compactados. La zona buena, o sea que químicamente está medianamente mejor, la de las plantas de 2 metros, esto está en riego por pivot, 65% de fase sólida y 68%, está súper compactado. Y tiene carbonato de calcio. Así todo, las plantas están bien. En la zona mala tiene menos compactación que la zona buena, pero tiene sodio. Entonces eso nos juega en contra. Entonces claramente, si yo hago las variables físicas, voy a poder determinar cuál es el problema de mi compactación. No. Yo tengo que tener variables físicas y químicas para poder determinar cuáles son los problemas. Y estos problemas están en todos lados, porque nosotros trabajamos con mucha gente así, productores de hace bastante tiempo, o sea, de hace años que los venimos siguiendo. Acá están los análisis químicos. Fíjense que los porcentajes de sodio de intercambio acá son 5,15, 7,40 y el otro me tapa la visión. Pero bueno, evidentemente que esta tiene sodio bajo y esta parte tiene carbonato de calcio
que no me incide tanto en el crecimiento de la planta como el de la zona mala, el sodio. Fíjense, los valores de sodio son mucho más altos, 8,37, 8,73 y el último que no lo veo. Sin embargo, está esta parte menos compactada que la primera parte. O sea, acá tengo 61 y acá tengo 65. No obstante, el sodio en un momento de poca agua incide negativamente mal. Pese a tener la misma textura franco-arenosa, tiene diferentes soluciones. ¿Por qué? Porque yo en la zona mala le voy a recomendar que mueva y que aplique dolomita porque tiene carbonato de calcio, mientras que en la zona buena, mover y dolomita. Y en la zona mala, jamás le recomendaría mover porque tiene más sodio abajo que va a subir a los primeros centímetros y va a acrecentar el problema. Y que le diría que corrija con yeso, con sulfato de calcio, sin mover. O sea, un mismo lote, distintos problemas. El mover se va a tener que olvidar. ¿Por qué? Porque están muy mezcladas los ambientes, ¿entienden? Están muy mezclados. Yo no puedo mover las partes. Tengo mezclado acá que tengo sodio acá, tengo sodio acá. O sea, va a tener que aplicar el yeso que sí lo puede hacer con una prescripción. O sea, no aplicar yeso en todo el lote, sino aplicar yeso donde lo tiene que aplicar. Eso sí se puede hacer. Florencia, ¿te puedo interrumpir para hacerte una pregunta de Cristian? Sí, cómo no. Dice, las imágenes satelitales NDVI de píxeles 10x10 que se utilizan para conocer los distintos ambientes de suelo, ¿de qué satélites son? Del Sentinel 1 y 2. Me imagino que tienen un costo bastante elevado. Igual Alejandro le responde que son gratuitas, pero se deben saber procesar. Son gratuitas, pero llevan mucho tiempo. Lo que pasa es que lo que pagamos es el que nos suministra las imágenes grandes. Lo que pagamos es eso. Que no voy a dar nombres comerciales, pero lo del Sentinel es libre. Cualquiera, y creo que pueden bajar 10 imágenes o 20 por día. Después tienen que empezar a pagar. Pero lo pueden usar bien. Cualquiera libre lo puede usar un determinado número de imágenes. Gracias, Florencia. De nada. Esta es una consultoría que fui a hacer hace muy poquito a Mendoza, hace 20 días. Ahí ven la cordillera de los Andes. Esto era en San Carlos, el campo en el que fui. Acá estaba el campo. Y había una diferencia de 600 metros en lo que es la zona norte y la zona sur. En este lote hacen ajo. 600 metros. Usan riego por goteo con mangueras apoyadas, no enterradas. O sea, de plástico flexible que las sacan cada vez. Apoyadas y tapadas con un poquito de tierra para que no se vuelen, ¿no? Pero no es riego enterrado. Y esto es interesante porque en la zona norte presenta un suelo franco, una textura franca de 0 a 20, de 20 a 40 franco arenoso y franco arenoso de 40 a 60. La infiltración hecho con el doble anillo es de 2,6 milímetros por hora. Y en el lote norte presenta esto, arriba no está casi compactado, abajo sí. Debe tener una muy baja infiltración por lo que es franco, por esa textura. El norte 2 se sacaron de los 3 puntos para constatar que no había compactación y no hay compactación. En el lote sur, que es franco, areno franco, o sea, con una diferencia de 600 metros, la infiltración es de 61 milímetros por hora. Es arena. No está compactado.
pero presentan problemas químicos. Quería decir esto. Acá en esta parte se puede manejar el riego por goteo. Se puede manejar porque ellos tienen puestas válvulas. Y tal válvula regula tales líneas y tal válvula regula tales otras líneas. Entonces ellos pueden cambiar el caudal y la frecuencia de riego porque son independientes con las válvulas. Por eso hablábamos con Valeria el otro día que sería bueno que los que van a instalar riego enterrado o riego por goteo antes hicieran esto, porque ellos van a saber que tienen distintos ambientes, entonces van a tener que pensar de hacer llegar el agua de manera tal que se pueda manejar una distribución distinta. Esto estaría bueno hacerlo antes de que instalen los riegos. Y las dos muestras tienen carbonato de calcio muy alto. Claramente, esta que tiene un suelo franco tiene un poco más de materia orgánica. Además, hay que tener en cuenta que el ajo no tiene casi raíz. O sea que ellos aportan materia orgánica con estiércoles. Y esta es una muestra del sur, que fíjense que al ser arenoso franco no tiene casi nada de materia orgánica. Entonces, ¿qué variables podemos manejar en función de los ambientes y sus limitantes? Ya las estamos manejando, cantidad de fertilizante nosotros y densidad de semilla también. Y lo que queda es un tema pendiente, es el tema del riego. Sí se puede manejar en riegos enterrados, caudal y frecuencia, cuando tienen válvulas para separar los ambientes. Y lo que está pendiente y que hay que desarrollar es de poder montar monitores y sensores y demás en los riegos por pivot. En los riegos por pivot, acá tenemos dos, uno es en Río Segundo, no está con el índice verde, pero fíjense que la zona norte es distinta a la zona sur, o sea, yo puedo regar con el pivot de manera distinta. Esto es en Sin Zacate, también puedo regar de manera distinta. Yo le daría más agua a la parte sur porque tiene más de la zona, pero eso es a criterio del ingeniero. Este es un trigo 2021, regado por aspersión, tiene limitantes. Yo no termino de ver cómo puedo hacer para achicar. Bueno, ¿Qué necesitas achicar, Florencia? que se me achiquen los nombres de los que estamos acá. O sea, cómo ver, para que pueda ver yo la pantalla completa. Pero bueno, no importa. Lucía, decime el ambiente C. ¿Qué dice? Desbalance de cationes, falta de calcio y qué más. Porcentaje de sodio. De sodio de intercambio. ¿Y a dónde está el sodio de intercambio? Está en la última fila. Dice 9,4. De 40 a 60. De 40 a Fíjense 60. que, bueno, acá se hizo una fertilización diferenciada, ellos usan urea. Yo no recomiendo urea al boleo nunca por la volatilización, pero ellos aplican la urea y pasan con el riego a no ser de que la entierren. Pero si bolean urea, pasan con el vivo. Fíjense que es un suelo que está compactado y fíjense los rendimientos. 5.271 kilos. Se había recomendado para desde 5.500, 6.000 y 6.500 por los distintos ambientes. No tenemos mapa de cosecha de esto, que sería el óptimo, pero es un suelo que abajo tiene sodio en un ambiente y que igual rindió muy bien. Esto es otro lote también en Diego de Rojas, que acá tenemos de balance de cationes y hay sodio luciano. No, perdón. No figura sodio acá. No figura en ninguno. Solo en el último ambiente. Bien. En el último ambiente, que en el B. Al final, en la última fila de ambiente. ¿Cuánto dice? Dice rendimiento ambiente A
6.500. No, pero sodio, en las de ambiente A y ambiente B, no hay, Ah, no hay nada. no hay. Cruce. Fíjense que este suelo está menos compactado. ¿Y por qué? Porque es riego por goteo, o sea, es riego enterrado. Evidentemente que con el pivot, con una carga tan importante instantánea, hay compactación. Entonces, los riegos enterrados disminuyen la compactación del suelo. Fíjense que el rendimiento es de 6.717 y yo había recomendado 6.500, 6.000 y 5.500. La eficiencia, y acá se puso one, una dosis única porque no podían dividir la fertilización. Este es otro de la misma zona. Este tiene sodio, Lucía, en la última columna. Sí, el ambiente C tiene sodio de 0 a 20, de 20 a 40 y de 40 a 60 centímetros. Bien, acá se disminuye el rendimiento de acuerdo a las limitantes del ambiente C. Y el ambiente C va a estar compactado. Fíjense, 65 y 64 de volumen sólido. Es riego por pivot. Y el rendimiento fue 5.531. Este es Florencia, otro. ¿te Sí, podemos interrumpir antes sí. de una persona? Claudio dice que le surge una duda, que es si el sodio viene de material generador, ¿es posible corregir con dolomita? O en ese caso, debido a la acumulación en lo que parecían zonas bajas del lote. No, este campo no tiene bajos, lo que tiene es, es por génesis de suelo ese sodio, y habría que ver qué cantidad de azufre de sulfatos para corregir con dolomita, pero a los sodios yo los corrijo con yeso, con sulfato de calcio. A no ser de que tenga una buena cantidad de dolomita, de sulfatos, y se pone dolomita porque no hace más falta azufre. Pero hay que ver el análisis en particular. Yo no puse tanto análisis y tanta cosa para no recargar de números. Pero es por génesis de suelo y en algunas partes es afloramiento o sea, acercamiento a la superficie de napa. Me parece importante responder una pregunta más que dice Cristian, para entender mejor por qué es importante conocer la presencia de sodio en el campo. Porque el sodio es un elemento que es malo, que lo que hace es, o sea, primero dispersa, o sea, es un suelo que no tiene estructura y tiene un radio iónico muy pequeño, entonces dificulta, como que dificulta el agua en el suelo. Pero además dispersa, lo primero es que dispersa. Los suelos sódicos no tienen estructura, entonces al no tener estructura el agua no infiltra, y la poca agua que infiltra es dificultosa que las plantas la tomen. Esto se ve agravado si el suelo es salino. Si es sódico, solo se puede manejar con una enmienda. Bien, Esto está gracias. vinculado sobre todo a la parte física del suelo, a la estructura, porque el sodio per se no es fitotóxico. ¿Estamos? Sí, adelante, Florencia. ¿Otra pregunta o seguimos? No, avanza. Bien, ayúdame, Lucía, porque no lo veo. En el ambiente C, ¿qué cantidad hay porcentaje de sodio de intercambio acá? No hay sodio en ningún ambiente, Florencia. Bien. Pero este suelo también empieza a estar menos compactado que el anterior, es riego por pivot, pero está compactado. Y el rendimiento fue, no lo veo, de maíz. ¿Cuánto fue? 12.675 kilogramos por hectárea. Bien, superó al rendimiento esperado. O sea, evidentemente que hubo un poco más de mineralización que la que estimamos. Y que para terminar,
y en base a todo lo que dije, para que esto no se haga tan largo, porque me parece que no vale la pena, me parece que podemos afirmar, estos son unos pocos casos, Humus trabaja con estas imágenes hace un montón y con prescripciones hace un montón, o sea que tenemos casos, si no, la gente no nos seguiría buscando, y los casos concuerdan. Entonces el análisis químico concuerda con, yo les mostré acá, con los análisis físicos, o sea, donde hay carbonato de calcio, la compactación está, donde hay sodio, la compactación está, que fue el primer caso que vimos. O sea que los parámetros químicos concuerdan con los físicos. Acuérdense que si yo hago algo por color verde, como hizo mucha gente en este tiempo, ahora se están ayornando y recurren a los análisis, es poco serio. Y la otra que tengo que tener en cuenta es que como el fertilizante que valía el año pasado 400, hoy va a valer $1000, tengo que optimizar el recurso suelo. Claramente, a donde yo sé que por una limitante el cultivo me puede rendir 6000 kilos de maíz o 3000 o 2000 kilos de soja, no fertilizar como si ese ambiente me fuera a rendir 10.000 de maíz y realmente me rinde 6, o en soja no fertilizar para 5000 con fósforo cuando realmente me rinde 2000. Y el uso correcto de insumos, maximizando el rendimiento y la rentabilidad. Por otro lado, el gran desafío es el tema del medio ambiente. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro qué suelo es capaz de receptar determinada cantidad de fertilizante y qué suelo no. Y no contaminar más el ambiente. O sea, hay cosas que hay que desterrar, como el fósforo al boleo, o sea, hay muchas prácticas. Eso puede ser tema de otra charla. Pero bueno, el medio ambiente hoy es clave que lo tengamos acá, porque si no estamos en el horno. Bueno, les agradezco un montón que me hayan escuchado, espero haberles sido útil, y las preguntas que quieran, con todo gusto las contesto. Buenísimo, Florencia. Te fuimos haciendo algunas preguntas a lo largo de la charla. Hay otras. Si querés, David, mientras tanto que Florencia va respondiendo, comenzá a compartir pantalla. La pregunta es de Carlos y dice, Florencia, ¿vos podrías dejar de compartir antes? Eso voy a hacer. Ahí está, perfecto. Entonces, te traslado la pregunta de Carlos. Dice, ¿el sodio incrementa el potencial osmótico y reduce el potencial hídrico del suelo? Incrementa el potencial osmótico. Bien. Última pregunta, dice Cristian, que nos ha hecho varias, se ve que está muy interesado, así que buenísimo, Cristian, que estés participando, después contanos desde dónde nos estás siguiendo. Dice, ¿existen estudios que relacionen en términos numéricos la cantidad de sodio con la reducción de infiltración para cada textura del suelo? Tengo algunos cuadros que me los pueden pedir, que son de bibliografía, de cómo disminuye el rendimiento en función del porcentaje de sodio. Sí, bueno, de todos modos, eso es un poco de sentido común, ¿no? Incluso en suelos limosos, en suelos arenosos, el 15% de sodio a lo mejor no es problemático, y en suelos pesados o limosos, ya el 7% de sodio o el 6% de sodio se complica, o sea, complica el suelo. En 1 o un 15 no puede ser en el arenoso no es problemático, y en un arcilloso o limoso, que hay muchos acá, un 7% ya nos complica. Hay una relación del porcentaje de sodio con la textura de uno. Florencia, quería hacerte una pregunta más que es de Aaron y te prometo que te dejo descansar un rato porque seguro van a surgir otras preguntas, que es
Perdón, ay, se me fue. El sodio para, no, la calidad de imágenes para cultivos leñosos, ¿qué calidad de imagen es necesaria? Está por acá. ¿Son intensivos los leñosos? Bueno, ahí le pedimos a Aaron que nos detalle si son intensivos los Claro, leñosos. ¿qué cultivo? Porque, por ejemplo, para intensivos nosotros no recomendamos las imágenes. No recomendamos ambiental, porque en intensivos, en vid, por ejemplo, hay mucha malla antigranizo, hay un montón, hay entre surcos, o sea, hay un montón de interferencias en la imagen del verde. Bárbaro, Florencia. Bueno, ahí lancé otra encuesta porque sé que muchas personas tienen dudas y quieren consultar el trabajo que hace Humus Lab, así que si ustedes responden la encuesta donde dice recibir información sobre las empresas organizadoras del encuentro, nosotros podemos hacer como un puente entre Humus Lab y ustedes, así que los invitamos a responder. Lo mismo si quieren recibir información de Quilimo, nos podemos poner en contacto, Stephen y Milagros los van a estar llamando si es que quieren concretar una reunión para poder conocer un poco más sobre el monitoreo del riego. Antes de comenzar, David, se me había pasado una pregunta que nos dejaron en el chat, así que te la hago ahora, así antes de comenzar con la segunda parte de tu disertación la puedes responder. Dicen, ¿utilizan alguna fuente en específico de información meteorológica? ¿Y cómo se realiza el cálculo del índice KC desde imágenes NDVI? ¿Se utilizan parámetros fenológicos y de porcentaje de cobertura? Vale, a la primera pregunta, tenemos acceso a distintos proveedores que son estaciones meteorológicas que están en línea, por ejemplo, IBM, que nos dan acceso a una amplia red de estaciones a lo largo del planeta. Y en caso de que hayan situaciones muy particulares, que son muy pocas, que no hayan muchas estaciones circundantes, también tenemos otro tipo de proveedor que nos da un dato meteorológico a un nivel más macro. También tenemos la posibilidad de, si el agricultor tiene su propia estación meteorológica, de integrarla y que esté cargando en tiempo real directamente a la plataforma de Climo la información del mismo campo. La otra pregunta que tiene que ver con el NDVI, cómo se hace el cálculo, lo que se hace básicamente es tomar un promedio de los píxeles que caben dentro del lote a monitorear, y con ese promedio se pasa por fórmulas determinadas, que hay una fórmula general para varios cultivos y también hay fórmulas específicas para cultivo en específico, y lo que nos da el KC del lote monitoreado. Ahora, no consideramos la variable de porcentaje de cobertura, con esto me refiero a la entrilera o el entrefilar, porque estamos en desarrollo de esos índices para poder incluir también eso y también descartar también cuando influye mucho ese tipo de cobertura. Pero básicamente partimos desde el NDVI que estamos monitoreando. Puede partir en la temporada cuando la planta está brotando con una cobertura cero, y eso lo podemos extrapolar directamente al estado fenológico también del cultivo. Y así Gracias, también a gracias, medida que David. avanza la temporada. Creo que quedó súper respondida la consulta. No recuerdo quién era que lo había comentado, pero puede contarnos si necesita más información y la ampliamos. Cristian, excelente, David. Te felicitan por tu respuesta, así que ahora sí te escuchamos. Genial. Bueno, cómo nosotros tomamos también esta variabilidad de suelo para las mismas decisiones de riego y cómo lo hacemos desde Quilimo. Bueno, a modo de resumen, nosotros generamos un balance hídrico en el cual calculamos los aportes que se hacen a este lote monitoreado o sector de riego, donde consideramos las lluvias que ingresan o que caen en ese lugar, también los riegos o las fertirrigaciones que se van ingresando al mismo cuartel. Paralelo a eso, también descartamos la evapotranspiración, ya sea del cultivo y también desde el mismo suelo que está ahí, o desde de la cobertura vegetal que haya. Con eso también consideramos el estado inicial hídrico del suelo. Ahora, esto es importante para nosotros porque con este nosotros conocemos cuánta agua hay en una porción de suelo y llegamos al contenido de agua propio de ese suelo estudiado, ese suelo o la maceta en cuestión. Como
nos estamos centrando en el dato de suelo, nosotros vamos a campo, tomamos muestras dirigidas por ambientes también georreferenciados. ¿Y qué buscamos tomando estas muestras? Buscamos determinar la textura y las constantes hídricas de este mismo suelo, y así nosotros conocemos la capacidad de almacenaje de agua o la capacidad de esponja de esta porción de suelo. Este estudio, esta caracterización se hace a profundidad para conocer los distintos estratos, la distinta capacidad de almacenaje de agua de esos estratos, y también determinamos el porcentaje de humedad inicial para conocer con cuánta agua parte la temporada o está brotando el cultivo, comienza la temporada de hoja. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de ambientación, esto corresponde a la región del Ñuble, aquí en Chile, hacia el sur. Un ambiente muy heterogéneo donde podemos ver una suerte de, por así decir, vetas, y aquí en las imágenes ustedes pueden ver que estos puntos rojos o anaranjados coinciden directamente con sectores muy pedregosos y muy arenosos. En la otra imagen más a la derecha, ustedes pueden ver que el circundante de estas vetas de piedra es un suelo más bien franco, hay una cobertura, pero ahí en el fondo se aprecia muy claramente lo que es esta veta de piedra. Esto es una variabilidad en extensión de superficie, como se puede ver acá, pero también consideramos otros casos, por ejemplo, este es un campo de la zona centro de Chile, de la región de Valparaíso, donde este campo tiene mucha variabilidad de suelo en extensión y también en profundidad. Aquí en la siguiente imagen nosotros podemos ver, estas son dos calicatas que se hicieron a menos de 200 metros, y podemos ver que el primer horizonte desde la superficie del suelo hacia la profundidad, eh, es más bien una tonalidad oscura, se podría decir que es la capa vegetal, y abajo tenemos una tonalidad mucho más clara. Esto era muy arenoso, era arena de playa literalmente, pero vemos que 200 metros más allá estos horizontes se invierten. Entonces es importante conocer cómo se va comportando las distintas estratas del suelo y cómo va evolucionando a lo largo de los sectores que estamos monitoreando, también para entender cómo se está comportando el agua en el perfil del suelo. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de un balance hídrico que ustedes pueden ver en la plataforma cuando al momento que se hace en usuario, y cómo se va a comportar o cómo va a ir la estrategia de riego de acuerdo al tipo de suelo. Con un suelo franco nosotros tenemos más contenido de agua útil, o sea, el suelo tiene mayor capacidad de retener agua. Eso nos implica menos frecuencia de riego y también aumentar la lámina de reposición, o sea, nosotros podemos hacer riego a mayor profundidad y tenemos seguridad de que esa agua va a quedar retenida ahí. A diferencia de un suelo arenoso que tiene mucha variabilidad de su humedad, requiere muchas pulsaciones de riego, muchos periodos de riego, porque no tiene la capacidad de contener esa agua, requiere más frecuencia de riego, y su lámina de reposición es mucho más pequeña para evitar que esta agua se nos vaya hacia la napa. Otra de las oportunidades que tenemos del uso de la tecnología de riego, específicamente desde Quilimo, nosotros podemos, como le había dicho en un comienzo, visualizar los sectores de manera individual, conocer el estado hídrico de cada uno, como pueden ver acá. Tenemos registro actualizado de los riegos y la lluvia por lote de cada lote, y vamos con un riego a medida o a precisión, o sea, por lote nosotros estamos calculando el KC y el consumo de cada lote. Pueden haber diferencias, puede ser el mismo cultivo, un lote al costado del otro, y pueden haber diferencias de KC. Ahí se ha presentado eso. Entonces vamos con un riego de precisión y visibilidad del balance hídrico. Esto, cómo se vería un balance hídrico a lo largo de una temporada, donde en verde vemos los aportes por la lluvia, en rojo los riegos, cómo se comporta la humedad a lo largo de la temporada y en ese suelo en específico. Y la línea naranja puntiaguda vemos el umbral de riego. Este también puede ir variando de acuerdo al estado fenológico de cada cultivo y según el usuario lo desee. También tenemos reportes, esto reemplaza el cuaderno de campo, y estos son los reportes que pueden ayudar a conseguir metas de sustentabilidad, ya sea para los procesos de certificación, huella hídrica o Global Gap, según sea el caso. Y tenemos trazabilidad de todo lo que se estaba haciendo durante la temporada en los lotes monitoreados. Bueno, eso, muchas gracias, y eso es lo que tenía para contar. Gracias, David. Buenísima la explicación. Sí, tengo algunas preguntas para ti, así que no te vayas todavía. Sí, también queremos contarles desde Quilimo que es el mes del agua. Sabrán ustedes que
Quilimo está alineado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, y como queremos llegar con la herramienta de Quilimo a más productores, y que más productores tengan la oportunidad de probarlo y de conocer los resultados que tiene Quilimo en el campo, a nivel de ahorro de agua, pero también a nivel de ahorro de energía y de recursos, queremos regalarles un beneficio que tiene que ver con el mes del agua, y que puedan acceder a beneficios exclusivos para aplicar en su campo. Pueden responder en la encuesta y vamos a tratar de hacerles llegar el beneficio. Así que bienvenidos quienes quieran sumarse en este mes del agua a obtener más beneficios con la herramienta de Quilimo. Si me acompañas en una más, David. Nos hacen más preguntas, así que voy a ir distribuyendo, si Florencia está por ahí, entre Florencia y David algunas preguntas. David, nos preguntan, en Nogales para el riego por NDVI, ¿qué resolución de imagen utilizas? Principalmente tenemos un píxel de 10x10 y también tenemos un píxel que es de 2x2, que viene, esas son las imágenes HD, que nos dan mayor precisión también a la hora de hacer este mismo cálculo. Actualmente son las imágenes que estamos utilizando, y también las que mejor resultados están dando son ambas. Bien, y después Aaron pregunta, si no tienes in situ medición de precipitación, ¿cómo ajustas el balance hídrico? La precipitación también la podemos recoger de las mismas estaciones meteorológicas que circundan, y bueno, es habitual que la mayoría de los campos pueden desarrollar un pluviómetro, que es una herramienta muy sencilla, y con eso podríamos también conseguir ese dato, que básicamente conseguir cuántos milímetros cayeron durante esa temporada de lluvia. Buenísimo. Te dejamos descansar un ratito, David, y volvemos a hacerle algunas preguntas a Florencia, así profundizamos sobre algunos conceptos. Nos pregunta José si han detectado diferencias en la demanda hídrica entre variedades de maíz. Y te felicita, Florencia, también por la charla. Bien. Sí, hay diferencia de demanda hídrica entre variedades de maíz, y lo que estamos ahora, estamos por trabajar conjuntamente con una empresa que hace semilla de maíz, porque tienen de cada híbrido los rendimientos máximos. Entonces eso nos viene muy bien, porque vamos a poder trabajar más específicamente con cada híbrido. Buenísimo. José, hablándonos un poco de cultivos intensivos, le contamos a José que Quilimo monitorea tanto cultivos intensivos como extensivos, así que bienvenidos a conocer el uso de la plataforma también en cultivos extensivos. Florencia, Carola nos pregunta cómo es el efecto del carbonato de calcio en el suelo y en el cultivo. El efecto del carbonato de calcio en el suelo es que al formarse las concreciones que se pueden ver cuando uno va al campo con una pala y toca el suelo, bueno, hay carbonato de calcio precipitado que forma una bolita, que esa bolita tapa los poros. Entonces disminuye la infiltración. Disminuye el crecimiento radicular, provoca compactación, las raíces se ven engrosadas, yo tengo 10.000 fotos de esto, y el cultivo se ve amarillo, que se puede reponer o no. Fundamentalmente eso es falta de calcio y de magnesio disponibles, entonces presenta, o sea, los miligramos de calcio y de magnesio en la solución del suelo son muy bajos y el cultivo está en amarillo, y aparte raíces engrosadas para atravesar esas capas duras y compactado. Buenísimo, Florencia. Le quería comentar a Cristian, que dice que nos quiere contactar de una forma, por vía formal, que le dejé 2 correos electrónicos, también a quienes quieran tomar nota. Los correos electrónicos están divididos por países, así que la gente que nos contacte de Argentina puede escribirle a Milagros, y para Chile, Perú y México le pueden escribir a Stephen, y si no, también pueden escribir a info@quilimoagtec.com y los vamos a contactar.
Tengo una pregunta que es también de Carlos, que nos habla desde México. Más bien es un comentario, Florencia, sobre si querés ahondar sobre eso. Dice, en la zona de estudio hay nivel freático alto, pues en el norte de México hay relación con la presencia de nivel de fósforo, y me ayudan con Na, que no me acuerdo qué era. Sodio. Nivel freático alto, presencia de sodio en zona particular, principalmente en el estrato de 0 a 20 de profundidad. Bien. Ese es el comentario de ¿Cómo Carlos. se llama Cristian? ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos. Hay que convivir con ese sodio o hacer canales de drenaje, o sea, cada tanto para que las napas lloren en estos canales y no suba, o sea, pueda bajar de los 20 centímetros. En esos suelos, hasta que no se baje la napa, no conviene hacer ninguna práctica de enmienda, porque lo que uno tire no se va a lixiviar a ningún lado, el sulfato de sodio y el calcio va a ocupar el lugar del sodio. O sea, lo que hay que hacer es bajar la napa mediante canales de drenaje donde las napas lloren ahí, y una vez que se logra la corrección, aplicar la enmienda. Que se logra que el sodio baje. Si no, no se puede. Buenísimo, Florencia, muchas gracias. Tuvimos un montón de preguntas, esperamos haberlas abarcado a todas. Seguramente muchos querrán volver a ver tu charla, así que les contamos que van a recibir mañana por correo electrónico este video y también la presentación para que puedan ir revisando. Te pido, David, que me acompañes en una más. Como saben, en la Academia de Riego tenemos actividades que son semanales, tenemos todas las semanas diferentes propuestas para ustedes, para que los acompañen con mejores prácticas de riego, con mejores soluciones, y que llevarles a todos ustedes más información de calidad, disertantes de alto nivel, como hoy tenemos a Florencia como invitada. La semana que viene tendremos 2 propuestas. Vamos a hablar sobre soluciones en el taponamiento de emisores en manejos de cultivos tradicionales y orgánicos, y vamos a hablar ya también en el marco de la Semana del Agua sobre certificación de huella hídrica con productores mexicanos. Así que todos los que quieran inscribirse lo pueden hacer, y bienvenidos. David, ¿me acompañas con una más? Para que todos tengan la posibilidad de nuevo contactarnos si quieren, si están interesados en la propuesta de Quilimo, pueden marcar esta encuesta donde pueden elegir reunirse con nosotros, cotizar el monitoreo, conversar un poco más sobre las soluciones que tiene Quilimo, así que bienvenidos a todos quienes respondan. La siguiente, David, por favor. Lo último por mi parte es dejarles, ya se los dejé en el chat, pero pueden también tomar nota ahora, sacarle una foto a la pantalla y quedarse con la información. Tienen la web de la Academia de Riego para visitar. Ahí tenemos los webinars, informes y el consultorio del riego, que les permite dejar dudas que tengan sobre riego específicamente para que podamos responderlas y que les llegue una recomendación de nuestros especialistas. Por mi parte, agradecerles a David y a Florencia el tiempo que nos han dedicado y toda la información que nos han dejado, así que les cedo la palabra para despedirse de la audiencia. Bueno, realmente un gusto, como siempre. Trabajamos con Quilimo hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que Jairo Trat y Rodrigo nos fueron a ver al laboratorio y ahí empezó todo. Realmente un gusto, y son emprendedores y están trabajando bien y se mueven un montón. Tenemos un contacto estrecho con ellos todo el tiempo, y un gusto que a los que me escucharon, espero haber sido clara. Cualquier cosa se comunican conmigo
Yo tengo la docencia puesta en el cuerpo, así que me gusta mucho explicar y que la gente entienda para, para que cada vez seamos más y cada vez estudiemos más y podamos solucionar las cosas. Les mando un gran saludo a todos y un gusto grande, Lucía, de haberte conocido. Igualmente, Florencia. David, ¿querés despedirte? Que nos estás hablando desde Chile. Sí, como siempre, un gusto participar de estos encuentros. Espero que podamos seguir viendo a la audiencia que está y que pueda seguir participando de estos interesantes webinars. Agradecerle a Florencia, muchas gracias por la presentación, muy robusta, muy fácil de entender. Y nada, espero sigamos viéndonos más adelante. Bien, Buenísimo, un gusto, buenísimo. David. Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de este encuentro y nos vemos en el próximo webinar.